Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica bajo el tema la gracia que nos salva. Y yo quiero que vayamos juntos todos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, donde la palabra del Señor nos dice: por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y yo quiero que ahora mismo tú y yo entendamos, hermano, que la gracia es un don divino. Yo quiero que nos detengamos un momento y contemplemos la grandeza de la gracia de Dios, porque no es un concepto abstracto. La gracia no es un concepto abstracto ni una idea distante, sino que la gracia es el amor diligente del Padre que se inclina hacia nuestra fragilidad para ofrecernos salvación. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, ahí en capítulo 2, en el verso 8 y 9, nos está recordando que la gracia no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo inmerecido que nos rescata del pecado y nos une a Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gracia no nace de nuestros méritos ni de nuestra voluntad, sino de la soberana misericordia manifestada de manera suprema en la cruz del Calvario. Por eso yo quiero que tú y yo en esta tarde tomemos un respiro profundo y meditemos en esta gran verdad, que Dios ha manifestado su amor para con nosotros, ese amor eterno para con nosotros, y nos ha dado salvación según su soberano beneplácito. Y tenemos que entender primeramente que la gracia es inmerecida, que la gracia es un regalo. Y como es un regalo, hermano, también humilla nuestro orgullo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces a nosotros nos es difícil acertar que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos inclina siempre a pensar que debemos hacer algo para ganar el favor de Dios, porque somos orgullosos, tenemos ego, y entonces pensamos: yo puedo alcanzar el favor de Dios por mí mismo. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos recuerda nuestra verdadera condición. ¿Y cuál es nuestra verdadera condición? Primeramente es que todos nosotros somos pecadores, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hermano, tenemos que ver que en su inmensa misericordia Dios nos ha justificado gratuitamente a nosotros, su pueblo. Por eso el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Entiende? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios nos ha justificado gratuitamente a nosotros que somos su pueblo, porque hemos sido elegidos, y esa elección no depende de nosotros, sino de su voluntad eterna, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es como el hijo pródigo de Lucas capítulo 5. Tú y yo llegamos vacíos, pero el Padre nos recibe con brazos abiertos, porque nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia declara, hermano, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versos 4 y 5, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo nos escogió? Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. Qué bueno que tú y yo, hermano, hemos sido escogidos en Cristo. Qué bueno que tú y yo hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Por eso es que la gracia, hermano, nos humilla, porque nos muestra que todo es obra de Dios y nada es de nosotros. Ahora, si miramos bien y nos ponemos a meditar por un instante y reflexionamos, nos pensemos por un momento: ¿estamos descansando en la gracia? ¿Estamos descansando en la gracia soberana de Dios o seguimos confiando en nuestras propias fuerzas? Yo creo que tú ahí donde estás
pienses en esto, ¿en qué estamos descansando? Muchas veces yo también me pregunto, ¿en qué estoy descansando? ¿Estoy descansando en la gracia soberana de Dios? ¿O estoy descansando en mi propia fuerza? Porque muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros, queremos ayudarnos a nosotros, queremos hacer las cosas y no queremos que Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nos creemos autosuficientes. Pues mira, ¿sabes qué? Es tiempo de dejar a Dios obrar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el soberano Dios de las naciones. Cuando tú y yo dejamos a Dios obrar, vamos a ver su mano poderosa en nosotros. Qué bueno que tú y yo podamos entender esto. Vamos a ver muchas cosas más grandes de parte del Señor. ¿Sabes qué? Tenemos que saber también que la gracia es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque la gracia salva completamente a los elegidos. La Biblia dice, porque a los que antes conoció, Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Fíjate, hermano, a los que Él conoció, los que Él eligió, también los predestinó para que fuesen hechos, no para pecar, sino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es la cúspide de esto? Es la glorificación. ¿Cuál es la meta del todo? La glorificación. ¿Te das cuenta? Es decir, hermano, que la gracia de Dios no es simplemente una oferta, sino que la gracia de Dios es un llamamiento eficaz. Somos conocidos por Él. Somos conocidos por Él, somos predestinados por Él, somos llamados por Él, somos justificados en Él y también vamos a ser glorificados. ¿Sabes por qué? Porque esto no depende de nuestra voluntad humana ni de nuestra decisión, sino de su decisión y de su propósito eterno que ya Él ha trazado en Cristo. ¿Sabes por qué? Cristo no murió en vano, sino que su sacrificio fue eficaz para redimir a su pueblo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 10, que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él y le siguen. Y que nadie le arrebata sus ovejas de su mano. Y nadie arrebata las ovejas de la mano de su Padre. ¿Por qué razón? Porque tenemos una salvación segura en Cristo. Y si vamos a Juan capítulo 1, versos 16 y 17, nos recuerda que aunque la ley expone nuestros pecados, la gracia de Jesús nos cubre con verdad y perdón, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y a todos se nos dio a beber de esa gracia, a todos se nos dio a beber de esa gracia, gracia sobre gracia. Y Romanos capítulo 9, versos 15 y 16 declara que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo quiero que tú y yo tomemos un momento para pensar en esto. ¿Y qué es? Que Dios obra de manera soberana en la salvación. Por eso no hay esfuerzo humano que pueda influir en su elección. No hay esfuerzo humano, no son tus esfuerzos, no son los míos, no son los esfuerzos de nadie, no son nuestras obras, no son nuestros méritos, no es el conocimiento que tú y yo tengamos, es su soberanía. Es su soberanía la que obra. Y ¿sabes qué? La gracia también nos transforma. La gracia nos hace nuevas criaturas. Qué bueno, hermano, que podamos entender esto, porque muchas veces pensamos que la gracia es para pecar, pero no. Si vamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, y al capítulo 2, versículo 12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente. Y aquí que vemos, hermano, que la gracia no solo nos perdona, sino que nos transforma. ¿Por qué razón? Porque la gracia no es una licencia para pecar, sino que es un llamado a vivir en santidad. Y Pablo lo explica muy bien en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando dice: ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. La gracia, hermano, no es una licencia para pecar. Al contrario, estamos llamados a ser santos y sin mancha delante de él, a ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito eterno de Dios en Cristo. Y si vamos ahí a Filipenses capítulo 2, verso 13, la Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esto es que la verdadera fe se refleja en frutos de obediencia. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: dice la palabra del Señor que tú y yo fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Y esas obras Dios las preparó ¿desde cuándo? Desde la eternidad, para que tú y yo anduviésemos en ella. ¿Por qué razón? Porque la gracia nos renueva desde el interior, capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero que tú y yo pensemos esto un momento. ¿Está la gracia de Dios transformando mi vida? Hay áreas en las que aún no he rendido mi corazón completamente al Señor. Piensa esto por un momento, analízate, y piensa esto ahí en tu interior, en tu corazón. Y si hay áreas en tu vida que todavía no has rendido al Señor, o hay áreas en tu corazón que no están todavía completamente en Él, en este momento, ahí habla con el Señor y dile: Señor, en este momento yo te pido tu ayuda. Yo te pido que tú me ayudes y tomes control de mi corazón y de mi vida. Te entrego estas áreas para que seas tú el Señor de ellas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar toda en las manos de Dios. Ahora tenemos que saber también otro punto, que es que la gracia tiene un rostro. ¿Y cuál es el rostro? La gracia es Jesucristo. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la cruz, hermano, es la evidencia más grande de la gracia de Dios. Porque no fuimos salvados por un concepto teológico ni por una decisión humana. Fuimos salvados por una persona. Fuimos salvados por el Señor Jesucristo, por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Porque Él sin pecado tomó nuestro lugar. Él fue el sustituto perfecto por nosotros. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados, y en su amor, hermano, nos cubrió con su justicia y nos dio una nueva identidad. Por eso ahora somos hijos de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Por eso ahora pertenecemos ¿a quién? Al reino de los cielos. Por eso ahora somos hijos del Padre. Por eso yo quiero que tú y yo tomemos un momento de silencio. Ahí donde tú estás ahora. Donde tú estás ahora, sea tu trabajo, tu casa, estás en tu habitación, donde quiera que estés. Toma un momento de silencio y contempla la cruz. Piensa ahora en el sacrificio de Cristo. Y piensa en ese sacrificio perfecto. Y cómo podemos responder a ese inmenso amor de Dios. ¿Cómo respondes a ese inmenso amor de Dios? Hebreos capítulo
En Hebreos el apóstol Pablo nos dice, Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice: contemplar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué dice? Contempla, observa, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. El verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? Ahora contempla, observa, mira, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso toma ahí donde tú estás ahora. Piensa en el sacrificio de Cristo. ¿Cómo respondes a ese inmenso amor? ¿Cómo respondes a ese inmenso amor? ¿Por qué? Porque lo que Él pasó, lo que Él sufrió en la cruz, nuestro sustituto, lo hizo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos, para salvarnos. ¿Y cómo respondes hoy a la gracia de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta ante este gran don? Pues nuestra respuesta no puede ser indiferente. Esa respuesta no puede ser indiferente porque Dios nos llama a 3 cosas hoy. Primeramente, a descansar en Cristo como el único Salvador y confiar en su obra perfecta. Nos está llamando hoy a eso, a descansar en Él, a confiar en Él como nuestro Salvador y en su obra perfecta en la cruz del Calvario, a poner nuestra fe en Él. Nos está llamando a tener gratitud en Él, a vivir en adoración, reconociendo que todo proviene de Él y todo es de Él y para Él. Y nos está llamando a vivir una vida en santidad y a dejar que su gracia moldee nuestro carácter y que en nosotros se refleje la plenitud de Jesús en cada paso de lo que somos. Dios quiere que tu vida y mi vida refleje a Cristo, que nosotros reflejemos a Jesús por donde quiera que vayamos. Por eso, hermanos, no podemos recibir la gracia y seguir siendo los mismos. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué razón? Porque su amor nos transforma, su amor nos renueva, su amor nos hace diferentes, su amor nos impulsa a vivir para Él. ¿Por qué razón? Porque la gracia no es un pretexto para pecar, sino la razón para consagrarse más a Él. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Y ahora les dejo una alabanza para la gloria del Señor. Soberano Dios, tú elegiste antes de que el mundo existiera, no por obras sino por tu gracia, nos has llamado y nos hiciste. Oh, gracia que nos salva, increíble amor sin igual. Tus caminos son perfectos y en ti, Señor, todo es especial. Redención completa Jesús nos dio, en la cruz su vida entregó, su sangre preciosa nos limpió y a los elegidos salvó. Redención completa Jesús nos dio, en la cruz su vida entregó, su sangre preciosa nos limpió y a los elegidos salvó. Oh, gracia que nos salva, increíble amor sin igual. Tus caminos son perfectos y en ti, Señor, todo es especial.
perseverancia es nuestra fe. Aunque luchamos, Él es fiel. Nada nos apartará de su poder. En su gracia siempre venceremos y verás. Oh, gracia que nos salva, increíble amor sin igual. Tus caminos son perfectos y en ti, Señor, todo es especial. Gracia que nos salva, increíble amor sin igual. Tus caminos son perfectos en ti, Señor, todo es especial.